Y bueno, pues como ya lo anunciamos desde muy temprano en la mañana, también tenemos con nosotros al doctor Ramiro Aguilar, a quien les damos la más cordial bienvenida, justamente para analizar el discurso del presidente de la República, un discurso atípico, si es que se le puede llamar discurso, pero bueno, en todo caso, eso lo va a analizar bastante bien el doctor Ramiro Aguilar. Ramiro. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, entremos en materia, porque ¿quién mejor que el doctor Ramiro Aguilar para analizar este discurso desde los diferentes puntos de vista, ¿no? Personalmente yo hacía una reflexión y le decía a los padres de familia, ¿no? Que tienen hijos relativamente jóvenes, a esos que los faculta el voto, ¿no? De 16, 18 años que tienen un voto facultativo, hacer una reflexión si los zapatos nos dan de comer, si los zapatos te va a mejorar la educación, si los zapatos te da seguridad, porque ese elemento distractor realmente debe llevarnos a una reflexión. ¿Y cuál sería esa reflexión desde el punto de vista del doctor Ramiro Aguilar? Hola Carlita, muy buenos días, un saludo muy cordial a toda la audiencia de Ecuador en directo. Yo creo que hay que ver el discurso Noboa desde varias aristas, porque fue un discurso, no fue un informe de la Nación, y no tenía por qué ser un informe de la Nación, además porque lleva 4 meses de presidente, posesionado primeros días de diciembre u últimos de noviembre, ya es tan irrelevante esto que ni me acuerdo. Diciembre fue en Quito, al menos fiestas de Quito, Navidad y Año Nuevo. Después del gabinete creo que terminó de completarlo a finales de enero, primeros días de febrero. Póngale marzo, abril y mayo, 24 de mayo, es decir, el hombre en realidad, ¿qué tenía? 4 meses, 5 meses de armar un gobierno. Entonces, informar, nada. Porque más bien lo que ha ocurrido en el gobierno de Noboa es un inventario del desastre, ¿no? Un inventario de cosas malas. Él lo que sí tenía para informar eran los errores cometidos por el gobierno. Los errores terribles cometidos con el tema de las relaciones internacionales, la ineficacia del gobierno para combatir el narcotráfico. Este fin de semana se detectaron 13,000 dosis de heroína en Guayaquil y como un montón de toneladas en cocaína. Una revista francesa que no se habría preocupado de Ecuador nunca, Charlie Hebdo, nos pone como el primer exportador de cocaína en América Latina, por sobre Colombia, por sobre México, por sobre Brasil. Entonces, el bochorno de la Embajada de México, el bochorno de los helicópteros con Ucrania, los apagones. Entonces, a ver, en frío, ¿qué tenía que decir Noboa con un gobierno errático de 3 meses? Nada, no tenía nada que decir. Tenía que pasarse por la formalidad del informe a la Nación el 24 de mayo, un informe que está diseñado para que el presidente informe al país qué es lo que ha hecho en un año. Y obviamente por pasar por la formalidad, terminamos escuchando este discurso vacío del presidente. Un presidente que de por sí es vacío. O sea, él mismo suele decir que habla poco pero espeso. Entonces es un presidente vacío. Los informes a la Nación solían tener también un elemento fundamental y era que los ministros, que los miembros del gabinete se tomen unos minutos para informarle al país qué han hecho en sus gestiones ministeriales. ¿Qué podían informar los ministros o los miembros del gabinete de Noboa, de Daniel Noboa? Nada, salvo errores. Doctor, pero usted acaba de decir algo muy importante. Bueno, ni siquiera le daba el tiempo, ok. Pero por que no te da el tiempo, te podemos, digamos que, solapar que mientas. Es que ahí va el tema, ahí va la segunda interpretación del discurso de Noboa. Noboa se acostumbró, y no solo Noboa, a ver, esto pasa, si usted ve el informe de la Nación, cualquiera, de Lenín Moreno, coja el informe de la Nación de Lenín Moreno del año 2021, es decir, después de haber pasado la mortandad de la pandemia. El tipo decía que el país estaba súper y nadie le cuestionó. Tome el informe de la Nación de Lazo, el último previo a la muerte cruzada. El país estaba súper.
y tome este mini informe a la nación, este pequeño informe a la nación de Noboa, y el país está súper. Es decir, que los presidentes se han acostumbrado a mentirle al país. Pero lo grave de eso, Carla, es que no hay una Asamblea Nacional que sirva de contrapeso. Es decir, los asambleístas deberían someter a escrutinio de cualquiera de las comisiones o de varias comisiones el petit informe del presidente Noboa, como debieron haber hecho con los informes de Moreno y Lasso, y enrostrarle al presidente en el legítimo trabajo de fiscalización las mentiras. Pero curiosamente, Carla, usted habrá podido ver que fuimos personas desde la sociedad civil, es decir, digamos que personas que estamos dedicadas a tratar de compartir con nuestros seguidores en redes los análisis políticos sin ningún tipo de obligación parlamentaria, sino simplemente por esa vocación ciudadana de tratar de levantar un debate nacional, un debate democrático, quienes salimos a confrontar el informe Noboa, no los asambleístas. El bloque de la Revolución Ciudadana resolvió no ir. Ok, que no vaya. ¿Hizo bien o hizo mal desde su punto de vista? Fue una decisión también irrelevante, ¿no? Es decir, también en eso hay que replantearse las ceremonias de informe a la nación, en general. Pero es que al no ir es como que un poco se están lavando las manos, son parte de, y de hecho el mismo tema de fiscalizar y saber realmente si son verdades o mentiras las que expresa el presidente, de pronto para un lado de la población o para unos analistas piensan que deberían de haber estado ahí. Pero es relativo. A ver, el informe de la nación, no es, si bien es una sesión de la Asamblea Nacional, es decir, el presidente presenta el informe ante el Pleno, en realidad, Carla, es un maltrato brutal. Porque el presidente lleva buses de gente. Lleva a la tía, a la comadre, a la prima, a la amiga, al estilista, al peluquero, de cada ministro. Entonces los asambleístas terminan sentándose, y le digo porque me pasó a mí en los informes de Correa. O sea, no estoy diciendo otra cosa que eso. A mí me tocaba sentarme detrás de toda la fila, le digo, hasta del peluquero de cualquiera de los ministros, en una silla donde ni siquiera se escuchaba por el tema de las barras y la vaina. Entonces, a eso quería llegar, Carla. Yo creo que hay que cambiar el formato del informe. Tiene que estar presente solo el presidente y el gabinete y la Asamblea Nacional. No tiene por qué haber ahí el tío, el compadre, la alfombra roja. El desfile de modas que hay y del cual desfilen los medios de comunicación, incluso medios, digamos que reconocidos, hacen eco luego de las mejores vestidas, las peores vestidas, las no sé qué, cuando hay cosas más importantes. Desde luego, pero además creo que lo importante es rescatar el hecho de que es un informe del presidente a la nación a través del Parlamento. O sea, yo no le veo al presidente Biden dando un informe a la nación, del Estado de la Nación, del Estado de la Unión, le llaman en los Estados Unidos, con buses y gente afuera del Capitolio. O sea, no le veo al primo, al tío y al compadre del chofer del presidente Biden ahí. Con sándwiches, ¿no? Doctor, ¿eso es proselitismo político? ¿No es proselitismo político? Ahí yo le hice al inicio del programa un llamado al señor Guarderas, por ejemplo, ¿no? Que anda abanderando estas causas, ¿no? No, yo no creo que sea proselitismo político, es una gran inseguridad. O sea, es una inseguridad del presidente Noboa. Tiene que llevar ahí buses, gente que lamentablemente por sus relaciones de dependencia laboral tienen que estar ahí. Pero es campaña ¿anticipado o no? ¿Se la podría calificar como campaña anticipada? No, esos son delirios de Guarderas, eso no. No ha habido presidente que no lleve buses y no tenga concentración en la Asamblea por el formato del informe. Por eso hay que cambiar el formato del informe para que se concentre en el fondo, es decir, en el contenido del informe y no en las formas. Entonces, tenemos primero un informe chiquito porque el gobierno es chiquito. Segundo, tenemos un informe vacío porque el presidente es vacío. Después tenemos una cuestión muy simbólica, esto de la pasarela, la alfombra roja, los zapatitos Bunky, lo que usted quiera, que sirven como distractores de los otros dos temas. Un informe vacío y un presidente poco ilustrado. Y una asamblea no contrapeso. Es decir, hoy mismo debería estar toda la asamblea cuestionando las mentiras del presidente Noboa. No lo están. No hay una sesión del Pleno. ¿Por qué? Porque Kronfle, y aquí viene el segundo tema del problema,
Kronfle está actuando como un secretario de Estado más de Novoa. Y ahí se diluye totalmente la Asamblea, porque el presidente de la Asamblea no puede ser un mero ejecutor de las disposiciones del presidente, por más negocios juntos que tengan, por más que le conozca a la familia, lo que fuera, sino que tiene que ser el presidente de un órgano republicano que sirve de contrapeso. Y la última cosa respecto del informe de Novoa es que poco le importa, pues, o sea, se ríe en la cara de los ecuatorianos, va y hace una tontería ahí, una cosa simplona, y le importa un pito. ¿Pero por qué le importa un pito? Porque no tiene fiscalización. Jaime. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Hola, Jaime, ¿cómo está? El presidente de la República habló 27 o 28 minutos, pero de los 28, hubo 4 videos. Creo que en esos 4 videos se fueron 12 o 13, 14 minutos. No me he puesto a ver los minutos que tienen cada video, pero creo que estaban por los 3 minutos cada video. En esos videos prácticamente eran una promoción, un infomercial, una directamente promoción de algo que entregaba el presidente de la República. Entregaba una casa y hacían un video o presentaron un video que ha entregado la cantidad de casas. Creo que no ha llegado ni siquiera a 500 casas el presidente de la República en el tiempo que llevan el poder. Y son proyectos de vivienda que por ahí estaba haciendo Guillermo Lasso, porque ni siquiera son sus proyectos. Pero bueno, daban a entender que ha hecho algo extraordinario para los ecuatorianos. ¿Eso se refleja en la realidad? En absoluto, pues. En absoluto. Porque además, a ver, ¿por qué está Novoa en el poder? Yo creo que eso es importante recordar, Jaime. ¿Por qué está Novoa en el poder? Novoa está en el poder porque el Ecuador entró en terapia intensiva. El gobierno de Lasso no pudo responder ni resolver los problemas nacionales. Hubo muerte cruzada y se necesitaba un presidente interino hasta completar el periodo de Lasso. ¿Cuáles eran esos problemas por los cuales el Ecuador llegó a tomar esta medida máxima, llamemos así, de anticipar elecciones? Seguridad, desempleo, pobreza, destrucción de los activos públicos, migración. Entonces, esos que eran los problemas, vamos a ver si Novoa en estos 4 meses tenía algo que decirle al país respecto de si resolvió parte de esos problemas, o al menos los encaró. Seguridad, ninguno. Es decir, sacó a los militares con bombos y platillos, pero los grupos de delincuencia organizada no se dan por enterados que los militares están en las calles. Este fin de semana fue un fin de semana sangriento nuevamente, Jaime. Los narcotraficantes están felices porque siguen sacando, sobreproduciendo cocaína, porque lo que se captura es la tercera parte de lo que pasa, y este fin de semana, le repito, se capturaron 15,000 dosis de heroína. Eso no se había traficado en el Ecuador nunca, y millones de dosis de cocaína que iban a Rusia en cajas de banano. Entonces los narcos están felices, no les ha topado nadie. Los grupos de delincuencia organizada están más violentos que nunca, están matando, tienen sicariato, una locura. Entonces el tema de seguridad no se resuelve. ¿Justifica Novoa entonces su presencia en el poder, aunque sea estos primeros 4 o 5 meses? No, ahí tiene 0. El siguiente problema era empleo. ¿Qué empleo ha generado Novoa? 0, todo lo contrario. Hay varios sectores del país que reclaman transferencia de recursos y que no hay pago de salarios. Generación de empleo, 0. Infraestructura pública, con el agravante de que en estos 4 meses el fenómeno del Niño causó grandes estragos en la infraestructura vial del país. ¿Hay reconstrucción vial en el país? 0. Se ha reducido la migración en el Ecuador. Acabo de leer una nota este fin de semana que los ecuatorianos están yéndose ahora por El Salvador para evitar el viacrucis del tránsito por el Darién en la selva entre Colombia y Panamá. Es decir, ha reducido la migración como consecuencia de la pobreza y del desempleo, 0.
Entonces, ¿quién está bien con Noboa? Es la pregunta. A ver, ¿quién está bien, quién está feliz de estos 4 meses? Está feliz él mismo, pues. Porque es presidente, se ha pegado a las borracheras, a sus negocios familiares han querido ser privilegiados en la actividad pública. Feliz. Noboa y su grupo de empresarios, amigos, felices. ¿Quién más está feliz? Los narcotraficantes, que siguen produciendo brutalmente. ¿Quién más está feliz? Los grupos de delincuencia organizada que siguen violentando a la gente. ¿Quién más está feliz? Los bancos que siguen captando recursos tanto de la corrupción cuanto de la droga para lavar activos y que siguen apercollándole al ciudadano. Feliz el sistema financiero. Felices los tenedores de los bonos, de la deuda externa ecuatoriana. Felices. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional le ha logrado imponer al gobierno 2 acuerdos para garantizar que la estabilidad de las cuentas fiscales, porque el fondo no presta para reconstruir carreteras, para reconstruir escuelas, para reconstruir hospitales, sino para tener una reserva internacional que garantice el pago de los bonos de la deuda. Y los tenedores de los bonos de la deuda ecuatoriana generalmente son ecuatorianos, es decir, los mismos banqueros y empresarios poderosos, es decir, ellos están felices. Felices los ministros de Noboa, que son bastante incompetentes y que siguen en los cargos sin que pase nada. Felices los asambleístas, que han logrado ahí transar y que siguen transando votos y que seguirán transando votos en busca de la cabeza de la vicepresidenta. Felices los militares y los policías que tienen bonos de alimentación, que ahora les dicen, vean, regálenle impuestos. Ellos están felices. El resto del país, Jaime, en estos 4 meses no ha sentido diferencia alguna. Y eso es lo triste, porque la muerte cruzada y las elecciones anticipadas eran para mejorar. El resto del país está igual de jodido. Doctor, parece ser que tenemos a alguien que nos gobierna que juega a ser presidente. Porque alguien que nos miente en la cara. Y los medios no cuestionan, los medios tradicionales no cuestionan, aunque por ahí hay ciertas excepciones que ahora estoy viendo, que Coavisa, que Teleamazonas, que Primicias, que es de Teleamazonas, ya hace ciertos cuestionamientos, pero son tibios, no es que es todos los días, no es que es todos los días que están cuestionando, de repente sacan algo como para no perder la credibilidad. ¿Hasta cuándo podemos seguir teniendo este tipo de políticos que nos gobiernen, doctor, que están jugando a ser presidente? A ver, pero ¿sabe usted, mi querido Jaime, sabe por qué juega a ser presidente? Porque él en realidad, al igual que lo fue Moreno y lo fue Lasso, es el autómata, el rostro visible de otros poderes que están gobernando el país en medio de este neoliberalismo crudo y duro. Lo que alguna vez en un programa suyo llamé la regencia, es decir, preguntémonos, ¿cómo es que el Ecuador sigue gobernado por un inepto como Moreno, un inepto como Lasso y un inepto como Noboa? ¿Por qué la estructura del país soporta que el presidente siga siendo un inepto y como consecuencia su aparato de gobierno? Porque las decisiones del país están en los grandes grupos económicos, pues, Jaime. Porque las decisiones del país están en el Fondo Monetario Internacional que precautela los intereses de los grandes grupos económicos. Porque los políticos, no de alto nivel, los políticos de estrato medio, han pactado con el narco. Porque la policía está profundamente cooptada por el narco. Porque los militares no alcanzan a descifrar cuál es su nuevo rol en esta historia y lo que han hecho es salir a las calles a que les tomen fotos en el uniforme. En ese contexto, importa poco si es Noboa, si es Moreno, si es Lasso. Por eso yo les decía a Carla, es el mismo informe, me explico, es la misma mentira. ¿Por qué? Porque los tipos están ahí solamente poniendo la cara, poniendo la voz, haciéndole creer al país que tiene un presidente con decisión. Pero en realidad el país está gobernado por esta regencia, estos poderes económicos que han tomado el país y que están saqueando lo último que queda y que no tienen ningún tipo de control y no tienen contrapeso porque la Asamblea lamentablemente perdió todo, absolutamente todo su rol de fiscalización, de contrapeso democrático, porque se han dedicado estos sinvergüenzas desde el gobierno de Moreno a vender los votos. A que les repartan hospitales
a pasarse de partido político para buscar mejores ingresos, todos sórdidos. Claro. Y se han vuelto estos 3 últimos gobiernos, yo diría hasta permisibles con el narcotráfico. Porque ¿por dónde entra la droga? Por la frontera. ¿Por dónde sale la droga? Por los puertos. Y me imagino también por ahí de vez en cuando aeropuertos. Entonces, ¿quién nos gobierna? Y de repente, cuando hay capturas de droga, salen a acusar a otros políticos que son los que han pactado con las mafias. Pero quienes gobiernan al país y le hacen creer al pueblo que son otros los culpables de los problemas que vive el Ecuador cuando ellos están gobernando, doctor. Sí, pero el pueblo ya no come cuentos, ¿no? Yo le digo, Jaime, y tome nota de lo que voy a decirle. Déjeme un poco frotar la bola de cristal. Yo dudo que Noboa sea candidato a la presidencia, a la reelección. ¿Por qué? Ya se divirtió, ya es presidente, ya se quitó el capricho. Creo que por más limitado que sea, pero por más limitado que sea el hombre, debe tener idea ya de la complejidad de los problemas que le esperan en un gobierno más largo. Creo que vio también la complejidad de mezclar sus negocios personales con los negocios públicos a raíz de la reacción ciudadana en el tema de Olón. Y me parece que, le repito, por más simple que sea el hombre, por más básico, hará un gobierno de un año, entregará el poder, quizá no se lance de candidato y quedará mejor parado si es que no se lanza de candidato, si es que tiene algún tipo de expectativa política, porque quedará al final del día como un demócrata, es decir, me encargaron un gobierno que se iba a terminar, un gobierno interino, hice lo que pude porque esto venía complejísimo, convocó elecciones y que sea un nuevo gobierno con más legitimidad el que se haga cargo. Quedará vivo políticamente Noboa. Ahí estará. Pero si es que se lanza a elecciones y pierde, que es muy probable que pierda, porque un gobierno, una cosa es la aceptación a mitad de año, una expectativa de que las elecciones serán en febrero, y otra cosa es ir con credenciales a las elecciones. Sobre todo un gobierno en ejercicio, es decir, con obra pública, con cosas bien hechas. Y el informe de Noboa que acabamos de ver es el fiel reflejo de lo que será al final del día el resto de su gobierno. Vacío. Porque se alineó al Fondo Monetario y el Fondo Monetario le ha dicho: usted en obra pública, servicios públicos, no me gaste un centavo. Entonces, tome nota, Jaime, quizá no sea candidato y quede vivo políticamente si quiere volver a ser candidato en algún otro momento. Pero eso dependerá, desde luego, de si tiene esa sensibilidad fina de un político que quiera hacer carrera, además, que es un hombre joven. Porque si no tiene esa sensibilidad y sigue haciendo de la presidencia un circo, probablemente sea candidato y quizá pierda. Claro. Decía el economista Pedro Páez, la semana pasada que lo entrevisté, que en el plan anual de inversiones se aprobaron más de 1.700 millones de dólares que tienen que invertirse en este año. Pero resulta que hasta marzo del 2024 solo se han invertido 20 millones de dólares o 23 millones de dólares. ¿Qué significa esto, doctor? Es pésimo. O sea, volvemos al mismo problema que tenía Lasso y que tenía Moreno por presión del fondo. No ejecuta el presupuesto. ¿Eso es incapacidad? Es incapacidad y también mala leche, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen un presupuesto al año que aprueba la Asamblea, pero no ejecutan el presupuesto. ¿Qué significa no ejecutar? Que no hacen las cosas, para que al fin del año quede un remanente no ejecutado que se funda con las cuentas únicas del Tesoro Nacional, y es lo que siempre pide el Fondo. El Fondo Monetario Internacional, y eso es lo que está pasando en la Argentina, Jaime, sueña con que los países, sobre todo los países estos emergentes, o los países del tercer mundo, yo sigo usando un concepto del siglo pasado porque han cambiado los nombres, pero sigue siendo lo mismo, lleguen a un déficit cero. Argentina está muriendo, el loco ese de Milei está estrangulando la economía argentina para llegar al déficit cero. Es decir, que le alcance mal o bien los ingresos con los gastos. Pero la gente muriendo de hambre.
Aquí le importa un pito, y al neoliberalismo le importa un pito, al contrario es limpieza social, mueren los fracasados, los pobres, los que no deben estar ahí, los que no son emprendedores, no son exitosos. Pero el tema, Jaime, es que hay economías que necesitan el déficit. ¿Por qué? Porque todo Estado, si quiere ser Estado, es decir, si quiere llamarse Estado, ¿por qué existe el Ecuador? A ver, ¿cuáles son las razones? Hay un grupo de gente allí en el trópico, en la mitad de la América del Sur, que necesitan energía, educación, salud, carreteras, necesitan comunicaciones, necesitan comida básica. Entonces eso cuesta. Y no siempre los ingresos permanentes del Estado son capaces de financiar esos gastos permanentes. Entonces esa brecha que se produce se financia con deuda. Pero si este gobierno, como todos, quiere reducir absolutamente la deuda, ¿para qué? Para garantizar que los bonos ya emitidos se paguen, es decir, los bonos que ellos mismos tienen, entonces, ¿qué es lo que hacen? Dejan de ejecutar el presupuesto y llegan a octubre, a noviembre, con un presupuesto ejecutado a un 50%. Es decir, el país desatendido absolutamente. El 2024 posiblemente vamos a terminar con el 90% del Producto Interno Bruto con endeudamiento. Así terminará el 2024 el país. Quiere decir que la deuda externa e interna creo que se ha duplicado, casi que más que duplicado, desde que salió Correa, que creo que la dejó en 39 mil millones de dólares. La gran interrogante que nos hacemos nosotros, ¿dónde están las obras, pues, doctor? Tanta deuda pública, tanta deuda externa que tiene el país, ¿dónde están las obras, pues? Es que el tipo de deuda es el que cambia, Jaime. Correa llegó a más o menos unos 40 mil millones de dólares en deuda externa. Pero durante 10 años, cambió la infraestructura vial del país, la infraestructura portuaria, es decir, los chinos, cuando nos prestaban plata, les daban libertad al gobierno para que use ese dinero en construcción de obra pública, escuelas del milenio, hospitales, etc. Cuando usted va donde el Fondo Monetario Internacional y golpea la puerta y dice necesito un crédito, el fondo le dice ok, veamos cómo está tu economía, pero yo te presto. Esto es fundamental que la gente entienda, Jaime. El Fondo Monetario no presta para hacer escuelas, para hacer carreteras, no. El Fondo Monetario presta exclusivamente para el equilibrio de las cuentas fiscales. Es decir, yo te presto para que tengas la plata en la reserva y para que garantices el pago de la deuda. Y tú procura reducir tus gastos para que no tengas líos en la administración de tu Estado. Pero como eres un pobre de última, entonces, cuando tú reduces tus gastos, comienzas a empobrecer y a matar a la gente. ¿Por qué, Jaime? Revise usted el PIB, ahora que menciona el Producto Interno Bruto del Ecuador. El PIB desde el año 2016 en el Ecuador no ha crecido. Es decir, ¿qué es el PIB? Es toda la producción de bienes y servicios de una economía, todo lo que los ecuatorianos producimos. Desde el año 2016, es decir, han pasado 8 años, no logramos pasar de los 100 mil millones de dólares. Ese es nuestro PIB, como país. Ese PIB no podemos hacer que crezca. ¿Por qué? Porque esta gente no ha invertido en el Ecuador y porque en realidad las élites ecuatorianas tampoco reinvierten en el Ecuador. Súmele a eso un agudísimo problema de gobernabilidad que hemos tenido desde el 2017 y en consecuencia la falta de inversión pública. Estamos re pobres. Repito, cojan el PIB del 2017 y cojan el PIB de ahora. Se supone que en 8 años el Ecuador debió haber crecido, no creció nada. Doctor, pero el ministro de Lazo hablaba que el Ecuador había superado los 200 mil millones de dólares en ventas, me parece, en el 2022. Esa es una declaración demencial. Pues, o sea, hay que abrir el presupuesto general del Estado y ahí dice Producto Interno Bruto. Es más, ni siquiera el presupuesto, googleen en las cifras del Banco Mundial que están en el Internet. PIB del Ecuador, más o menos 100 mil millones de dólares. Cuando usted me pregunta, ¿en qué se fue el resto de la deuda? Se ha ido en apalancar bonos. Y hay otra cosa que hay que investigar, Jaime.
Y es cuántos de esos fondos, y eso debe investigar el propio Fondo Monetario Internacional, como lo está queriendo hacer en la Argentina, cuántos de esos recursos que dio el fondo terminaron desviándose en los gobiernos de Lasso, de Moreno, hacia falsas colocaciones del propio gobierno para beneficiar a grupos privados. Es decir, cuánto de ese dinero terminó ni siquiera cumpliendo los objetivos del fondo, sino trasladándose en pseudoinversiones del Estado para beneficiar a grupos económicos, ¿no? Y en este gobierno hay una denuncia, ¿no? En la Argentina el gobierno de Macri lo hizo y el Fondo Monetario está complicado porque además tendría que desnudar el gobierno de Macri. Porque si no, no tiene lógica. Y lo que usted me dice, Jaime, es correcto. A ver, ¿cómo es que de una deuda de 40.000 millones de dólares en 3 gobiernos que no han hecho nada, terminamos con una deuda de 70, 80 millones de dólares? Es decir, a ver, ¿y qué hicimos con el resto? Pues, o sea, si los países no juegan al baccarat, no juegan al póker. Doctor, me ha dejado pensando, ¿no? Cuando usted dice, yo creo, o quizás hay la posibilidad de que Daniel Noboa no se candidatice. Pero bueno, tiene el apoyo de Estados Unidos, ha seguido la receta del Fondo Monetario Internacional y de acuerdo a estas consultoras, ¿no? A las encuestadoras, tiene considerable aceptación. ¿No le alcanzaría? No le alcanza. Mire, Carla, hay un personaje de la historia del Ecuador del cual se habla mucho y se conoce poco. Y es don Clemente Llero Vindaburo, presidente interino del Ecuador en los 60, hace unos 55 años. Es decir, ni yo había nacido siquiera, y eso ya es hablar mucho, porque soy como Gandalf de viejo. Entonces, Clemente Llero Vindaburo tomó el poder en un momento muy duro del Ecuador, con un país muy pobre, administró el Estado como pudo. Ahí no había aviones presidenciales, no habían viajes, de tal forma que Clemente Llero Vindaburo salía a coger taxi en la Plaza del Teatro. Terminó el poder y dijo, aquí está, muchas gracias, señores, que se haga cargo otra persona. Y es uno de los personajes históricos de más alta reputación en el Ecuador en términos de su valoración como ciudadano, porque tuvo el valor de decir, vean, esto está muy complejo, que haya más legitimidad política. Y la legitimidad política en esa época la daba el velasquismo, que era la gran fuerza política, esa relación pasional que tenía Velasco con la gente. ¿Qué pasa ahora? Que la derecha, el neoliberalismo, la embajada americana tienen un tema, una obsesión que es destruir al correísmo. Ok, ya lo destruyeron. Yo dudo mucho también que el correísmo pueda recomponerse y pueda llegar nuevamente al poder. Lo destruyeron, le asesinaron reputacionalmente. Y eso creo que el correísmo tendrá que hacer una autocrítica de eso en vistas de los candidatos presidenciales del 2025. Porque el problema del país ya no es este momento, ni siquiera para la derecha que regrese el correísmo. El problema para el país en este momento es que el país resista, que no volvamos a la edad de piedra. Por eso habrán notado ustedes estos cambios ligeros en la línea editorial de Primicias, desde el Amazonas, de Coavisa, porque también de alguna manera esta gente está sintiendo los efectos de haber regresado a la edad de piedra. Entonces, sí, Carla, usted tiene razón. Las encuestadoras le ponen los números, la embajada le aplaude, los grandes medios corporativos le siguen tendiendo la mano, todo lo que usted quiera. Pero el hombre tiene 35 años. ¿Cuántos tiene? ¿35, 36? Así es, 35 años. Le quedan 40 años más de vida. Y no va a ser presidente del Ecuador por lo que le reste de vida. Pero él está consciente de eso, porque usted habló de un tema de inseguridad. Cuando veíamos a la gente, los muñequitos de cartón, y es como refrescarle a la gente de cómo llegó y bueno, ese sentimiento, digamos, de esperanza que creó, ¿no? Ante determinada población, por supuesto. Entonces, realmente podríamos decir que el equipo de Daniel Noboa, ese equipo comunicacional, político y estratégico, reconoce que Daniel Noboa no está en sus mejores condiciones. Ni que es el mejor presidente, ¿no? Ni que es un tipo profundo, es un tipo que se le puede extraer mucho. Noboa es un limón con poco jugo. Es como esos limones que hay que es limón con poco jugo, ¿qué le puedo decir? Entonces hay que tratar de poner cebolla en esa vaina. Entonces, cuidado. Yo creo que esta decisión, estoy especulando mucho a la final, pero me ha dado mucha pena la poca
poquedad del informe y del discurso de Noboa, la poquedad incluso simbólica. Es un personaje muy sobreactuado. Sobreactúa con los cartoncitos fuera de la asamblea, sobreactúa con los zapatitos esos de Herman Monster. Es muy sobreactuado, ni siquiera se le ve natural. Milei es un loco natural, es un anormal, pero es un anormal natural. Que improvisa. Sí. Bueno, que pero tiene Noboa una capacidad intelectual totalmente diferente a la de Daniel Noboa. Eso no podemos discutir. Decía el doctor Ernesto Pazmiño, a Noboa tienen que ponerle el pronter hasta para saludar a los policías. Sí, claro, pero igual ambos son peligrosos, ¿no? Yo creo que además ambos son violentos porque, y los hechos los han evidenciado así. Ahora, si me pones a escoger, prefiero un Noboa que un Milei, ¿no? Si me pones a escoger. Pero con dos realidades además distintas como la del Ecuador y la Argentina. Pero en el fondo, Carla, lo que le estoy poniendo sobre la mesa, es decir, el hecho de que quizá el propio Noboa no se esté comiendo, esté disfrutando como le digo, como amo del universo, no soy presidente, soy millonario, tenía el poder económico, ahora tengo el poder político que tiene un sabor particularísimo. Entonces lo disfruto, pero quiero más, quiero seguir apostando, quiero seguir sentándome en la mesa de póker a perder todo lo que he ganado. A jugar, a seguir jugando. Doctor, una última pregunta de mi parte, creo que ya estamos casi con el tiempo. Yo le tengo una última. aquí nos peleamos ahí por preguntarle al doctor. Parece que está interesante esta conversa. Doctor, ¿hacia qué balanza está más alineada la Asamblea en este momento? ¿No? Porque ahí, no sé, no está muy claro todavía eso. La Asamblea es como esos duendes irlandeses, mi querida Carla. Está alineada en el lado de la balanza donde hay más plata. Y eso es, si Noboa comete el error, además, de querer evaporar políticamente a la vicepresidenta con cualquier pretexto, si comete ese error, comprando más conciencias en la Asamblea, esto va a ser terrible. Y va a ser un error electoral para él. Incluso en ese contexto es mejor para Noboa no candidatizarse. Es decir, quiere evaporar a la vicepresidenta, perfecto. Termino mi periodo presidencial. Señora, vaya con Dios. Ya después la vida nos juntará. Noboa queda en mejor posición en términos de candidato y no tiene el problema de evaporarle a la vicepresidenta para lanzarse de candidato. Quizá nos oyen, mi querido Jaime y Carla, quizá alguien en la presidencia tiene el sentido común de monitorear su programa. A todos nos monitorean. Quizá al propio Noboa le llega algún video chiquito. Y quizá piense un poco en lo que le estoy diciendo. Pero hay que ver si sus asesores piensan igual. Al inicio pusimos un video de Diana Jacome donde decía que el pueblo le pide una reelección al presidente Daniel Noboa. ¿Ese es un discurso como para decir estamos bien? Más que una realidad. Pero Diana Jacome no está poniendo el cuello. Pues, o sea, Diana Jacome lo que está es frotándose las manos para que Noboa sea reelecto y ella siga en el gabinete. En el carguito. Ella no pone el cuello histórico. Esa es la diferencia. Ni ella ni ninguno de sus ministros. Doctor, esas 50.000 personas que llegaron a los exteriores de la Asamblea el día del informe del presidente Daniel Noboa, ¿son adeptos de Noboa o quiénes son ellos? No, yo creo que esa es la dolorosa realidad de personas que necesitan de su trabajo y que les dan la orden de acompañar al gobierno. Viejo como el pan en el Ecuador. Viejo como el pan. Eso sí, hasta el velasquismo. Pero creo que es hora de que los ecuatorianos ya entendamos que eso cambió. Que ahora la gente se informe en redes. O sea, yo seguí el discurso presidencial en redes. No, ahora está prendiendo la televisión para ver eso. Pero, el miedo de Noboa a quedarse solo físicamente en un parlamento que aunque él lo controle, siempre le pedirán más, porque esa es la dinámica de un presidente que entra a jugar con el parlamento y lo corrompe, que siempre le pedirán más y no siempre se puede cumplir. Entonces, esa soledad, ese miedo a estar solo, hace que haya llevado 50.000 almas, ¿no? Pero eso es más o menos como cuando uno dice, a ver, acompáñame. Oye, no quiero ir solito, acompáñame. Lo que pasa es que ahora ese acompáñame no fue voluntario, sino que es una imposición desde las alturas del gobierno. Finalmente, doctor, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación tradicionales
respecto a toda esta destrucción que vive el Ecuador. Total, porque ellos nunca fijaron la cámara en los problemas del país. No hubo para ellos muertos en pandemia hasta que la CNN puso las imágenes de los cadáveres y los ataúdes en la calle en Guayaquil. Para ellos no hubo violencia criminal en octubre del 2019 con la represión en Quito. Más bien hay un periodista se quejaba, ay, me dieron un piedrazo aquí en la cabeza, son unos salvajes. Oiga, mi hijo se quedó atrapado en medio de una brutal represión policial en octubre del 2019 con motos que embestían a los manifestantes. Una cosa de locos. Los medios nunca pusieron en la cámara, en la evidente relación del gobierno de Lasso a través de Danilo Carrera y Cherres con la mafia albanesa. Los medios corporativos nunca pusieron las cámaras en lo que hasta ahora no se sabe, que es las famosas INA, las compañías INA de Lenín Moreno y el billullo de Sinohidro. Y ahora los medios están poniendo la cámara, les repito, porque esto es insostenible. O sea, Jaime y Carla, si una revista francesa que hace humor francés y un humor más dirigido en torno a la política francesa, tanto en metrópoli como en sus zonas de influencia, dice que el Ecuador es el mayor exportador de cocaína, es porque esto ya es un problema brutal. Recién ahora le aseguro que la prensa mediática, ya presionada por las circunstancias, tendrá que reconocer que el Ecuador es el primer exportador de cocaína y que el plan Fénix del presidente no existe. Recién ahora. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tampoco son autodestructivos, entonces le dirán al tipo, oye, te pusimos ahí al menos para que frenes el tráfico de drogas, ni eso ha podido. Y se han encargado también de estigmatizar al progresismo, a la izquierda, decir que son narcos, decir que son terroristas, buscando testimonios que los destruyan. Claro, el lawfare en América Latina ha sido terrible, pero el daño ya está hecho. Es decir, ya no veo para qué deban seguir empecinados en destruir al correísmo cuando ya el movimiento político de Revolución Ciudadana ha sido asesinado reputacionalmente. Mantendrá un 20% por ahí de gente adepta, pero eso no alcanza ya. Y ya lo lograron. Ahora espero que entiendan que el paso siguiente es destruir el país. Así es. Doctor, le agradecemos por su tiempo. Un abrazo gigante, mi querido doctor. Que tenga una excelente semana. Gracias. Un abrazo a ustedes, muy amables, gracias. Un lindo día. Gracias al doctor Ramiro Aguilar conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.